Podemos entonces convertirnos en una nación más amable, más bondadosa, desarrollando políticas más pragmáticas para lograr nuestros fines. Además, a pesar de que la campaña del gobierno y de los medios de comunicación logró destruir los acuerdos de paz de 1987 y sus promesas, sin embargo, entraron en acción fuerzas que la administración no podía controlar. El apoyo ilegal clandestino a los contras se hizo más difícil después de los descubrimientos parciales durante el asunto Irán-Contra, y ya no era posible organizar abiertamente el apoyo del Congreso a los Contra al nivel extraordinario necesario para mantenerlos activos en el terreno. A medida que el nivel de los vuelos de suministro se redujo a principios de 1988, junto con las posibilidades de renovación de la ayuda oficial, las fuerzas por procuración huyeron a Honduras, y bien podrían haber sido borradas del mapa si no hubiera sido por el envío de unidades militares de élite de Estados Unidos. La invasión de Honduras por Estados Unidos, como los medios de comunicación de la corriente principal de allí describieron el asunto, la defensa de Honduras de la agresión sandinista en términos del discurso de Estados Unidos. Los elementos de los contras se pueden mantener y es de presumir que se mantendrán dentro de Nicaragua en calidad de fuerza terrorista para asegurar que Nicaragua no pueda movilizar sus recursos patéticamente limitados y dirigirlos a la reconstrucción a partir de las ruinas que dejaron tras de sí Somoza y Riga. También se puede mantener una amenaza persistente de invasión por parte de Estados Unidos para garantizar que Nicaragua tenga que mantenerse en guardia, con costos considerables, mientras que los comentaristas al estilo de Jen Kilpatrick ridiculizan la paranoia sandinista, pero ya no será necesario representar a los contra como el pueblo unido que se levanta contra sus verdugos, campesinos resueltos que luchan contra la hegemonía soviética, como los expertos preferidos de los medios habían explicado con gravedad. A principios de 1989 podemos leer que las reivindicaciones sandinistas, en el sentido de que los contra consistían meramente en mercenarios de Estados Unidos, adquirieron nuevo crédito entre los nicaragüenses. Se considera a los contra como un ejército de nicaragüenses que pensaron que Estados Unidos les proporcionaría puestos de trabajo seguros y bien pagados, pero pensaron mal. El terror a bajo nivel, la administración y de la percepción y la contención obligarán al gobierno nicaragüense a mantener un elevado nivel de preparación militar y de controles internos, y junto con la guerra económica e ideológica deberían bastar para asegurar los logros de la violencia del riganismo, incluso si el objetivo adicional de restaurar en Nicaragua la modalidad centroamericana se ha de abandonar con pesar. Eso es lo que depararía el futuro si la población nacional de Estados Unidos lo permite. La tarea de los medios de comunicación consiste en asegurarse de que así sea. El huracán devastador de octubre de 1988, con sus perspectivas bien acogidas de hambre masiva y enormes daños económicos a largo plazo, reforzó este modo de ver las cosas. Estados Unidos, como es natural, negó cualquier tipo de ayuda. Incluso los habitantes de la ciudad destruida de Blue Falls, en la costa atlántica, con sus largos años de vínculos con Estados Unidos y su profundo resentimiento hacia los métodos sandinistas de extender la soberanía nicaragüense por la región, hubieron de quedar privados de sustento de materiales de construcción. Hubieron de morir de hambre, sin tejados que los protegieron de la lluvia, para castigar a los sandinistas. En los límites extremos, dentro de la corriente principal de la crítica a las políticas de la administración Reagan, el Boston Globe explicó en un mensaje de Navidad por qué Estados Unidos no enviaba ninguna ayuda después del huracán. Bajo una imagen de Daniel Ortega había un pie de foto que decía: Nicaragua ha recibido poca ayuda humanitaria de Estados Unidos debido a las políticas del presidente Daniel Ortega. Los aliados de Estados Unidos, intimidados por la fuente de coacción mundial y mucho más sometidos a la propaganda de Estados Unidos de lo que les gusta creer, también se negaron a enviar nada más que una ayuda muy limitada. Algunos manifestaron su disgusto con la represión sandinista, pura hipocresía, como podemos concluir inmediatamente a partir del hecho de que los regímenes mucho más brutales de El Salvador y Guatemala no ofenden sus sensibilidades. Bajo esta circunstancia, la tarea para los medios de comunicación resulta evidente. En primer lugar, han de aplicar la técnica habitual de amnesia histórica y cambio de dirección, que borra toda
la memoria, las políticas de Estados Unidos y sus efectos. Este medio, que es prácticamente un reflejo, se puede aplicar al momento, al eliminarse de la conciencia el historial y los efectos de la violencia de Estados Unidos junto con la naturaleza y las consecuencias de la guerra económica de Estados Unidos que siempre han minimizado. Pasamos a la fase siguiente. Todo el sufrimiento, el descontento y el trastorno se pueden atribuir ahora claramente a los malvados sandinistas. También es útil hacer que los nicaragüenses piensen del mismo modo, por medio de una cuidadosa selección de fuentes, del mismo modo, por medio de una selección de fuentes o de una falsa representación de las encuestas. Por ejemplo, un buen modelo es el que se presenta en una serie en 3 partes sobre Nicaragua, firmada por Edward Shanahan, que apareció en el Boston Globe, publicación liberal bajo el titular Un país que aún sufre, y los 3 voluminosos artículos a lo largo de los cuales se denunciaba amargamente a los sandinistas. Contienen exactamente una frase que apunta de pasada de que Estados Unidos es culpable en parte de las penalidades de Nicaragua y su economía destrozada. Del sufrimiento de Nicaragua son responsables los sandinistas, aparte de todo lo demás. La cobardía moral sigue siendo asombrosa, por muchas veces que suene el disco. Para los planificadores inteligentes de Estados Unidos sería prudente evitar la destrucción total de Nicaragua o incluso su reincorporación a la modalidad centroamericana, como prefiere la opinión liberal. Puede entonces servir como lección objetiva para los países pobres que podrían verse tentados a enloquecer del nacionalismo fanático, como vociferaron los redactores del New York Times cuando la CIA logró derrocar el régimen parlamentario en Irán. En un conflicto con un país del tercer mundo, una superpotencia violenta con restricciones internas limitadas difícilmente puede fracasar a la hora de lograr la meta de destruir cualquier esperanza. Los logros de Estados Unidos en América Central a lo largo de la última década constituyen una tragedia de primera magnitud, no solo por su espantoso costo humano, sino porque hace una década se estaban dando los primeros pasos prometedores en toda la región hacia la organización popular y hacia la posibilidad de hacer frente a las necesidades humanas básicas, con algunos éxitos tempranos que podrían haber resultado ser lecciones útiles para otros. Acosados por problemas similares, lo que constituía precisamente el temor de los planificadores de Estados Unidos, estos pasos se han abortado con éxito y quizá nunca se vuelva a intentar. Los logros de la administración Reagan en Nicaragua, manifestados en las frías estadísticas de cadáveres, desnutrición, epidemias infantiles y otras calamidades, adquieren una dimensión más humana a través de la mirada ocasional a las vidas de las víctimas. Julia Preston proporciona uno de los escasos ejemplos en los medios de comunicación de la corriente principal bajo el titular En Jalapa las dificultades producidas por la guerra apoyan la causa sandinista. Jalapa, escribe Preston, es una pequeña población en un entrante de tierra vulnerable que penetra en la hostil Honduras, zona fácilmente asequible para los hijos de Reagan, en sus bases hondureñas y en su mayoría dominada por la propaganda hostil de las potentes emisoras de radio de Honduras operadas por Estados Unidos. De poderse hacer algún sitio, es aquí donde los contra podrían aplicar las lecciones que sus entrenadores de la CIA les han enseñado y mostrar la seguridad en sí mismos y habilidad crecientes que tanto impresionaron a M. Rosenthal cuando leyó las narraciones tan cuidadosamente informadas y tan sensibles de James Lemoyne. En Jalapa los contras se los desprecia, dice Preston, como mercenarios que pensaron mal, al pensar en los puestos de trabajo seguros y bien pagados que le proporcionaría Estados Unidos, ver antes. Pero la guerra de los contra ha dejado a los jalapeños soportando una penuria mucho peor que cualquier otra que hayan conocido antes. El hambre impera. El hospital construido en 1982 como un símbolo del compromiso de los sandinistas para con la mejora de las condiciones sociales está casi vacío porque la gente duda de que tenga los medios para cuidarlos. Gracias al desvío de los recursos hacia la guerra y lejos de este tipo de proyecto social, un logro del cual los ciudadanos de Estados Unidos pueden estar orgullosos. No obstante,
La inmensa penuria no ha hecho que Jalapa se vuelva en contra de la revolución sandinista. Incluso sus habitantes antisandinistas ven en la guerra una nueva etapa de una historia de intimidación por parte de Estados Unidos a los nicaragüenses corrientes, de la cual la dinastía familiar de Somoza fue un ejemplo imborrable. Las campañas de alfabetización y explosión educativa severamente reducidas por la violencia de Estados Unidos atraen lealtades duraderas. En Jalapa, aunque no sucede lo mismo en Estados Unidos, donde han sido objeto de gran mofa por considerarse como un instrumento del totalitarismo. Muchos residentes de la población ven una sociedad más familiar, más igualitaria hoy día. Los campesinos ya no son serviles ni los terratenientes superiores, como sucedía bajo el régimen de Somoza y bajo el modelo de Estados Unidos en general. Los sandinistas ponen por vez primera créditos bancarios a disposición de los pequeños agricultores, y hoy todo el mundo comparte la misma pobreza, aunque con un grito de decepción por el logro de Reagan a la hora de retrasar la revolución, dice un campesino agricultor demacrado. Los objetivos a largo plazo de la administración Reagan para América Central estaban claros desde el principio, mientras que Schultz, Abrams, Kilpatrick y compañía ocupan una posición extrema en el espectro político. En su entusiasmo por el terror y la violencia, los objetivos generales de la política son convencionales y están fuertemente arraigados en la tradición, la planificación de políticas y las instituciones de Estados Unidos, lo cual explica por qué han sido objeto de poca atención y de pocas críticas dentro de la corriente principal. Por los mismos motivos se puede esperar que perdurarán. Es necesario demoler las organizaciones populares que luchan por defender sus derechos humanos más fundamentales, Arzobispo Romero, y eliminar cualquier amenaza de ultranacionalismo en las democracias incipientes. Por lo que concierne a Nicaragua, si no se la puede devolver por la violencia a la modalidad centroamericana de represión y explotación, entonces al menos Estados Unidos deberá implementar la jactancia que se dice manifestó alguien perteneciente al Departamento de Estado en 1981. Convertir a Nicaragua en la Albania de América Central. Esto es pobre, aislada y radical. El gobierno de Estados Unidos ha de asegurarse de que Nicaragua se convierta en algo así como la Albania de América Latina, de modo que el sueño sandinista de crear un modelo político nuevo y más ejemplar para América Latina quedará en ruinas. Periodista británico John Carlin. Estas metas se han logrado en su mayoría. Ellos se deben en gran parte a los medios de comunicación independientes, actuando en calidad de adjuntos al gobierno. Capítulo 5. La utilidad de las interpretaciones. La hipocresía, escribió Milton, es el único mal invisible, salvo solo para Dios. Sin embargo, la de asegurarse de que ni hombre ni ángel puedan distinguir. El mal es una vocación exigente. Pascal la había comentado algunos años antes al observar cómo los casuistas reconcilian las contradicciones entre sus opiniones y las decisiones de los papas, los cuales de los concilios y de la escritura. Uno de los métodos por medio de los cuales reconciliamos estas tradiciones, explica su interlocutor casuístico, es la interpretación de alguna frase. Así, si el Evangelio dice, dad limosna de lo que tenéis en exceso, y la tarea consiste en liberar a los más ricos de la obligación de dar limosna, el asunto se arregla fácilmente dando a las palabras lo que tenéis en exceso una interpretación que haga que nunca o casi nunca nadie se vea afectado por tal cosa. Los sabios eruditos demuestran que lo que los hombres del mundo acumulan para mejorar sus circunstancias o las de sus parientes no se puede definir como un exceso, y por tanto los hombres del mundo, incluso los reyes mismos, casi nunca tienen nada en exceso. A esto ahora lo llamaríamos reforma fiscal. Podemos por tanto cumplir rigurosamente con las palabras del Evangelio a efectos de que los
ricos están obligados a dar limosna de aquello que tienen en exceso, aunque esto nunca o casi nunca será obligatorio en la práctica. He ahí la utilidad de las interpretaciones, concluye. En nuestros días este mecanismo ha sido utilizado por Orwell, que lo llamó Nextpec. Los logros de sus causistas no son menores que los del monje de Pascal, aunque los seguidores de Orwell son menos abiertos que éste en cuanto a la práctica en sí. En los dos últimos capítulos, siguiendo la recomendación de los intelectuales liberales a efectos de que con los avances del reconocimiento deberíamos limitarnos a métodos sutiles y refinados de control social, evitando métodos groseros, evidentes y directos. Comenté algunas de las modalidades del control del pensamiento desarrolladas en las sociedades democráticas. El mecanismo más eficaz consiste en la limitación de lo pensable, que se logra por medio de la tolerancia al debate, incluso el fomento del mismo, aunque solo dentro de límites adecuados. Pero los sistemas democráticos también recurren a medios más crudos, y el método de la interpretación de alguna frase constituye un instrumento destacado. Así, la agresión y el terror estatal en el tercer mundo se convierten en la defensa de la democracia y de los derechos humanos, y la democracia se logra cuando se asegura que el gobierno esté en manos de los hombres ricos que habitan en paz dentro de sus moradas, como en la receta de Winston Churchill para el orden mundial. A nivel nacional, el gobierno de los privilegiados se ha de garantizar y se ha de reducir a la población a la situación de observadores pasivos en las dependencias. Podrían ser necesarias medidas estrictas para eliminar cualquier desafío a los gobernantes naturales, bajo la interpretación adecuada de la frase. Si es verdad que el anhelo de ver una democracia al estilo norteamericano duplicada en todo el mundo ha sido un tema recurrente en la política exterior de Estados Unidos, como declaró el corresponsal del Times, Neil Lewis, no hay por tanto contradicción alguna cuando anhelamos la democracia y la independencia para Vietnam del Sur, al tiempo que destrozamos el país para erradicar al Frente de Liberación Nacional. Y a continuación pasamos a la destrucción de los budistas, organizados a nivel político antes de permitir elecciones manipuladas. La casuística incluso nos permite seguir adelante dentro de esta línea, aunque reconozcamos que hasta que el terror de Estados Unidos los obligó a responder ante la fuerza para sobrevivir. El enemigo indígena insistía en que su lucha contra Estados Unidos y sus clientes debería de tener lugar a nivel político, y que el empleo del poder militar masificado era en sí mismo ilegítimo. Nuestro rechazo de la política a favor del poder militar es natural, ya que también reconocíamos que el Frente de Liberación Nacional era el único partido político que verdaderamente estaba basado en las masas de Vietnam del Sur, y que nadie, con la posible salvedad de los budistas, se creía en situación, por su número y su poder, de arriesgarse a formar una coalición, temiendo que si lo hacían, la ballena se tragaría a Levin. Siguiendo un racionamiento similar, resultaba adecuado derrocar la primera y última elección libre en la historia de Laos, ya que la ganaron las personas equivocadas. Organizar o apoyar el derrocamiento de gobiernos elegidos en Guatemala, Brasil, la República Dominicana, Filipinas, Chile y Nicaragua. Apoyar u organizar directamente el terror a gran escala con el fin de obstaculizar la amenaza de la democracia, la reforma social y la independencia en América Central en la década de 1980. Tomar medidas enérgicas para asegurar que el periodo de la posguerra volviera a las manos adecuadas, y muchas otras cosas, todos nuestros anhelos de democracia. Desde el mismo punto de vista podemos comprender por qué en diciembre de 1965 los redactores del New York Times alabaron a Washington por haber permanecido en un prudente segundo plano durante los recientes desórdenes de Indonesia. En dichos recientes desórdenes, los militares de Indonesia habían desactivado la bomba de relojería política del país, el poderoso Partido Comunista de Indonesia, PKI, eliminando a la casi
totalidad de los dirigentes de primera y segunda plana del PKI de uno u otro modo y de paso asesinando a cientos de miles de personas, en su mayoría campesinos sin tierras, mientras que Washington observaba en prudente silencio cómo optaron por creer los redactores. Este factor concomitante a una victoria para la libertad que gozó de buena acogida no se mencionó, aunque los redactores sí advirtieron que las condiciones sociales que habían permitido al PKI organizar a 14 millones de personas seguían en pie. Instaron a Washington a ser cauteloso en cuanto al suministro de ayuda a los responsables de las matanzas, por temor a que el dirigente nacionalista Sukarno y los restos del PKI pudieran aún beneficiarse a pesar de los alentadores logros de los amigos y aliados de Estados Unidos a la hora de llevar a cabo la mayor matanza desde el Holocausto. De manera similar, es natural que el New York Times alabara al gobierno del Shah de Irán, al cual la CIA devolvió el poder por el considerable éxito en su campaña en contra de elementos subversivos y su dilatado historial de logros a la hora de reprimir la subversión sin suprimir la democracia. Entre los subversivos ahora afortunadamente reprimidos sin suprimir la democracia se incluye el partido Tudeh, prosoviético, anteriormente una auténtica amenaza, pero que se considera que ahora está totalmente liquidado, y a los nacionalistas extremistas, que habían sido casi tan subversivos como los comunistas, y aparentemente pocos perciben una discordancia al leer un informe actual sobre el remoto de la democracia plena a Filipinas, bajo el titular El decreto de Aquino prohíbe al Partido Comunista, y cuyo primer párrafo explica que un decreto presidencial estipuló la pena de prisión para quien perteneciera al partido, que había sido legalizado bajo la dictadura de Marcos. No mucho tiempo antes, el propio Marcos había sido un demócrata modélico, un hombre comprometido con la democracia. En palabras de Ronald Reagan, estimados a su adhesión al principio de la democracia y a los procesos democráticos y su servicio a favor de la libertad, proclamó el vicepresidente George Bush en Manila. Eso, no obstante, fue antes de que Marcos perdiera el control y con él las credenciales que hacían de él un demócrata amante de la libertad. Basándonos en los mismos principios, podemos recordar con nostalgia los días de la democracia bajo las dictaduras de Diem y Thieu Qui en Vietnam del Sur, ver capítulo 3, y nada es más natural que comentar con orgullo que la democracia está en marcha a nivel ideológico, porque la experiencia de las últimas décadas indica que lleva a la prosperidad y el desarrollo. Como mecanismo económico, la democracia funciona probablemente, escribe James Markham en el artículo de fondo de la Times Week in Review. Se ha producido sin duda el crecimiento económico en los países recientemente en proceso de industrialización, destacadamente en Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Hemos de entender, por tanto, que la democracia es un sistema que rechaza las formas democráticas con el fin de facilitar el consumo reducido y la sobreexplotación junto con el control estatal de la economía. En coordinación con los consorcios nacionales y con las multinacionales, modelo más próximo al fascismo tradicional que a la democracia, todo tiene sentido. No obstante, cuando entendemos que el término democracia significa el dominio de la economía y de la vida social y política por parte de los elementos nacionales que son adecuadamente sensibles a las necesidades de las empresas y del gobierno de Estados Unidos. Estos son temas constantes en los medios de comunicación y en el sistema político y reflejan algunas normas más amplias. No existen contradicciones aquí, siempre que comprendamos la interpretación adecuada del término democracia. Todo esto está muy de acuerdo con la doctrina de que los demás países deberían controlar sus propios destinos, a no ser que los acontecimientos quedan incontrolados y afecten adversamente a los intereses de Estados Unidos.
Ver página 59 en la versión inglesa. La lógica es similar cuando una estimación de la Información Nacional de 1955 comenta el problema con el que Estados Unidos se enfrenta en Guatemala tras derrocarse con éxito el régimen democrático capitalista. Muchos guatemaltecos conservan vínculos apasionados con los ideales democrático-nacionalistas de la Revolución de 1944, especialmente con los programas sociales y económicos del régimen derrocado por el golpe de la CIA, comenta el estudio con cierta congoja, pero pocos guatemaltecos comprenden los procesos y las responsabilidades de la democracia, de manera que el gobierno democrático responsable es por tanto difícil de lograr. La contradicción aparente se dispersa cuando interpretamos adecuadamente la palabra democracia. Es tarea de los medios de comunicación y de la clase especializada en general asegurar que la hipocresía sea invisible salvo solo para Dios. Como podemos ver a partir de estos y de otros muchos ejemplos, una solícita preocupación por la democracia y los derechos humanos puede estar unida a la tolerancia por respeto a las matanzas a gran escala o a la participación directa en las mismas. El Christian Science Monitor observaba con aprobación y con precisión que tras el impresionante logro por parte del general Suharto a la hora de eliminar la amenaza política en Jakarta por medio de los asesinatos masivos, muchos en Occidente deseaban tener tratos con el nuevo dirigente moderado de Jakarta, Suharto. Aquí el término moderado se utiliza con una interpretación casuística adecuada. Los logros posteriores de Suharto incluyen violaciones extraordinarias de los derechos humanos a nivel nacional y matanzas durante el curso de las agresiones en Timor Oriental, que se podrían comparar con las del Pol Pot durante esos mismos años, con un respaldo entusiasta por parte de Estados Unidos. Con el apoyo efectivo de Canadá, Gran Bretaña, Francia y otros guardianes de la moralidad, los medios de comunicación cooperaron por medio de la simple eliminación del asunto. La cobertura por parte de New York Times, por ejemplo, disminuyó a medida que las atrocidades aumentaban, con la participación de Estados Unidos llegando a desaparecer por completo cuando las atrocidades alcanzaron su punto máximo en 1978. Y los pocos comentarios por parte de su destacado corresponsal para el sudeste asiático, Henry K., nos aseguraron, basándose en la autoridad de los generales indonesios, que el ejército protegía al pueblo que huía del control de las guerrillas. Se excluía escrupulosamente el testimonio de los refugiados, de los dignatarios de la Iglesia y de otros que podrían haber producido interferencias en la conformidad pública respecto a lo que parece ser la mayor matanza en proporción con la población desde el Holocausto. En retrospectiva, el Economist de Londres, en una oda a Indonesia, bajo el gobierno del general Suharto, describe a este como de corazón benigno, descripción que quizás se corresponde a su amabilidad para con las multinacionales. Siguiendo los mismos principios, es natural que el terror del régimen del Pol Pot evoque una tremenda ira, mientras que los periodistas que se hallaban en Phnom Penh en 1973, cuando el bombardeo por parte de Estados Unidos a zonas pobladas de la Camboya rural alcanzó su punto culminante, pasaron por alto el testimonio de los cientos de miles de refugiados que tenían ante sí. Este tipo de percepción selectiva garantiza que se sepa poco en cuanto a la magnitud y naturaleza de estas atrocidades de Estados Unidos, aunque sí lo suficiente como para indicar que podrían haber sido comparables a las atribuibles al Khmer Rouge en el momento en el que el clamor de la indignación barrió Occidente en 1977 y que contribuyeron considerablemente al auge y probablemente a la brutalidad de los Khmer Rouge. Estos logros de la ingeniería de la industria permiten a los redactores del New York Times observar que cuando la mirada de América se desvió de Indochina en 1975, la miseria de Camboya no hacía más que empezar con la
nefasta barbarie de Khmer Rouge y a continuación con la siniestra ocupación por parte de Vietnam, que por cierto expulsó a Khmer Rouge. Tras una dilatada indiferencia continua, Washington ahora puede ejercer un papel importante como agente honrado y curar una herida en Camboya que durante mucho tiempo ha estado olvidada. La miseria se inició en 1975, no antes, bajo la mirada de América, y los redactores no nos recuerdan que durante el periodo de indiferencia Washington ofreció un apoyo indirecto al Khmer Rouge al apoyar la coalición en la que este era el principal elemento debido a su continuidad con respecto al régimen de Pol Pot.